siguientes minutos vamos a hablar de un tema complicado. Complicado no por el tema en sí, sino porque a lo largo del tiempo ha suscitado muchas teorías y hoy en día también se habla de lo que es el humor. ¿De dónde nos viene el humor? ¿Cuáles son los orígenes del humor? No solamente en cuanto a teorías, sino también a veces si el humor es algo psíquico, si es algo físico. En fin, hay mucho que hablar sobre los orígenes del humor y lo vamos a hacer con Enrique Galluz-Jardiel. Bienvenido, Enrique. Un placer estar aquí. Enrique Galluz-Jardiel es escritor y es, entre otras muchas cosas, un estudioso y un interesado del humor. Entre otras cosas, ha escrito ensayos como Teoría y mecanismos del humor, en el que nos describe muchas de las cosas que vamos a hablar a continuación. Yo creo que quizá empezar por definir humor. ¿Hay alguna definición de lo que es el humor? Hay muchísimas definiciones. La definición de la palabra sí tiene un origen fisiológico, ¿no? Y se habla de los humores del cuerpo que te predisponen mentalmente. Lo que sucede es que a lo largo de la historia se han ido dando distintas interpretaciones y sobre todo distintas explicaciones de dónde surge el humor. O sea, por qué una cosa es graciosa y otra cosa no lo es. ¿Por qué una palabra es graciosa y su sinónimo no lo es? O una situación lo es. Y se han hecho muchas especulaciones. Muchos filósofos han tratado el tema, filósofos muy serios se ocupan del humor y también, por supuesto, literatos. Y han dado explicaciones muy diversas y ninguna explicación completa o global, sino que siempre han sido explicaciones parciales que han, sí, demostrado que algunas facetas del humor surgen de aquí o de allá, pero no han podido llegar a un punto de consenso. Eso no se ha conseguido aún. Por lo tanto, la propia palabra humor, si sabemos que viene de estos humores que tenemos en el cuerpo y de los que hablaban los filósofos, yo creo que quizá el primer filósofo que habló del humor fue Platón. El primer filósofo del que tenemos constancia escrita, ¿no? Puesto que los presocráticos no dejaron nada escrita. Sí, Platón y Aristóteles en conjunto tienen una visión bastante parecida de lo que es el humor. Platón identifica el bien con la belleza, con la perfección. Entonces todo lo que no es perfección es inferior. Entonces la ignorancia, por definición, es algo inferior de lo que puede uno reírse y que nos provoca a nosotros una sensación de hilaridad. Lo que dice Aristóteles es que el hombre inferior, que es el modelo para la comedia, es también objeto de risa. La idea es la siguiente: nos situamos en una posición de superioridad como hombres perfectos o que aspiramos a la perfección, y todo lo que esté por debajo de ese límite que nos hemos mostrado, pues nos divierte. Entonces, esa es la razón del humor que te lleva a reírte de una persona que puede tener un defecto, que puede ser tartamudo o tener una pronunciación mala, o puede tener un defecto físico, puede ser estrábico, y ya por extensión de una persona que tú, con tus prejuicios, puedes considerar inferior. Y que puede ser una persona de una ideología concreta, o de una raza concreta, o de una determinada conducta concreta. Esto es un humor generalmente muy extendido, es el humor en el que se basan la mayor parte de los chistes normales que contamos habitualmente, pero es un error muy derogatorio y hasta cierto punto insultante, porque estamos diciéndole a la otra persona: no tendrías que ser así, y yo me río de tu incapacidad. Sin embargo, y volviendo a Platón y Aristóteles, de alguna manera lo que decían es que desde la superioridad nos reímos de lo que creemos que es inferior, y por lo tanto también la comedia, el humor y hasta la risa es quizá un poco peyorativo, o ellos lo tenían en esa consideración, porque me da la impresión de que el reírse de lo indigno, entre comillas, es cuanto menos algo curioso en grandes pensadores. ¿Es porque el humor lo consideraban algo también inferior? Bueno, concretamente en Grecia no fue así. En las categorías artísticas griegas, la tragedia y la comedia tenían el mismo nivel. Hoy en día damos quizá más importancia al drama, a lo dramático. En aquella época la comedia tenía su prestigio, pero la comedia estaba basada en lo que el hombre era, mientras que la tragedia estaba basada en lo que el hombre debía ser, en una visión idealizada del ser humano. La comedia no. La comedia describe al hombre con sus imperfecciones humanas, y eso es lo que da lugar a esta visión crítica y a esta postura de superioridad. Lo que sucede es que es muy fácil que eso acabe siendo de alguna manera insultante, ¿no? La persona que resbala en la piel de plátano y provoca hilaridad
es un fenómeno muy curioso porque en ese momento no piensas en que el hombre que ha caído puede haberse hecho daño, o sea, el elemento humano desaparece. La persona que se ríe es porque piensa que él no se habría caído. Él habría sido lo suficientemente hábil o listo para no tropezar con la piel y no caerse. El otro que ha caído es porque era tonto, porque era inferior y lógicamente me puedo reír de él sin ninguna censura social. Eso está muy mal porque eso lleva a todo tipo de insultos, ¿no? Lo curioso es que a veces ni siquiera tenemos tiempo de pensar esto o de ser conscientes de que lo pensamos, sino que es un mecanismo a veces inmediato. Alguien se cae y te provoca risa. Es un mecanismo instintivo porque lo tenemos en nuestra psique. Lo que sucede es que esto, ya digo, puede llevar a conductas pues totalmente desaconsejadas, ¿no?, en las relaciones humanas. Sin embargo, son una constante. El humor cambia con los climas y con los países. Hay un humor distinto, no nos reímos en cada cultura de las mismas cosas, pero sin embargo sí es una constante que siempre tenemos un grupo social o varios grupos sociales a los que adjudicarles esa ignorancia o esa inferioridad. Y tenemos en los chistes de Lepe o los chistes sobre polacos o los chistes sobre judíos o los chistes sobre... Y esto lleva evidentemente a algo indeseable, ¿no?, que es la discriminación en función de la raza, del origen. Por lo tanto, esta discriminación se da no solamente en nuestro país, sino se da también en otros países. ¿Eso sí sería como una constante? Es una constante y de alguna manera eso se ha intentado sublimar, o sea, lo que era el desprecio por el inferior, pues algunos pensadores dicen que no, que está bien. Por ejemplo, Ben Jonson habla de la teoría del castigo y luego Descartes la complementa, la llama la teoría del escarnio, y la idea es que nos reímos de algo porque está mal, porque es inferior y nos reímos con el propósito de corregirlo. Es la idea de castígate ridendo mores, ¿no? Riendo corrijo las costumbres. Entonces, si yo me río de una persona que va mal vestida, no es puramente por la inferioridad de su buen gusto que yo considero, sino el hecho de decir, si me río, esa persona se dará cuenta de que está en evidencia, de que está en ridículo, se dará cuenta de por qué ha sido este proceso y se corregirá. Y entonces será mejor. Y si me río porque lleva la cara manchada, pues se lavará la cara, o si me río porque ha dicho tal palabra o tenido tal costumbre de hacer algo, pues se corregirá. Veremos y a lo largo del programa vamos a ver más nombres importantes, otros como Kant o como Nietzsche, que nos parecen unos filósofos de lo más serios, pero que también tuvieron teorías en cuanto al origen del humor. Sí, las teorías que surgen a partir ya del siglo XVII ya no son, no podían cualificar, ¿no?, como este humor bajo al que me he referido, que consiste en reírse del defecto, que no es deseable, sino que son ya más basadas en elementos psicológicos puros o elementos de ingenio, ¿no? Kant, por ejemplo, habla de la expectativa defraudada. Dice que el origen del humor surge de esperar una cosa y que suceda otra. Esperar una cosa es el tópico, ¿no?, del parto de los montes, un gran escándalo, un gran ruido, la montaña se abre y entonces aparece un diminuto ratón que no puede haber provocado eso, pero que de alguna manera era el origen. Eso es lo que provoca de alguna manera risa, según dice Kant. Esperamos una cosa y nos encontramos con otra. Es una ruptura de nuestros procesos mentales lógicos. Esto conecta también con lo que dice Darwin. Charles Darwin habla de la sorpresa y dice que cualquier elemento de sorpresa provoca risa. Lo que ocurre es que la sorpresa a veces provoca risa y a veces también puede provocar hasta miedo, porque Sí. es el mismo elemento. A veces lo que nos sorprende, si nos sorprende para mal, vamos a decir, nos puede provocar estupor. Indudablemente, cuando la sorpresa va asociada al peligro. Nosotros tenemos en nuestro instinto de supervivencia una capacidad de reacción muy rápida ante el peligro. Por eso si estamos al borde de un acantilado y damos un traspiés, enseguida nos damos cuenta, ¿no? Nuestro cuerpo reacciona de una manera muy rápida. Entonces, antes de percibir la sorpresa, casi percibimos el peligro. Y luego ya vemos primero el peligro, luego pensamos si eso era lo esperado o no. Entonces, ¿qué sucede? Si vemos que no hay peligro, nuestra sorpresa se deshace en risa. Si hay peligro, se deshace en miedo, ¿no? La sorpresa es, a esto se le ha denominado con un nombre muy curioso, el síndrome del perro en misa. El perro en misa es lo siguiente: un perro no es divertido de por sí, pero si encuentra la puerta abierta de una iglesia en donde están teniendo lugar una ceremonia religiosa y entra, la gente ríe. El perro no es divertido. La acción de que un perro callejero entre en un edificio con la puerta abierta es muy normal, no tiene nada de inusual, pero como no se espera al perro dentro de la iglesia, eso provoca risa entre los asistentes. Por lo tanto, la sorpresa aquí es
evidentemente un síntoma de que luego va a haber risa. Sin embargo, por ejemplo, estoy pensando en películas, por ejemplo, del cine mudo, como no, por ejemplo, en Charlotte, en Chaplin, Charles Chaplin, en sus películas, en las cuales hay ternura, a veces hay una lagrimita también, pero la manera de reír era a veces a base de cosas que sorprenden, que no son negativas como para causar miedo, pero que sin embargo en sí mismas son pues una tarta que se te estampa en la cabeza o algo que verdaderamente tampoco sería un motivo de risa en sí mismo, porque no le hará gracia a nadie que le den un tartazo, por ejemplo. Sí, eso es un poco el ejemplo del hombre que resbala con la piel de plátano. Las películas de Chaplin tienen una gran variedad de recursos humorísticos, no son siempre los mismos, pero también tienen su explicación. Hay que decir que, por supuesto, estamos hablando de un elemento literario que es subjetivo. A algunas personas les hará gracia, a otras no, o según en qué momento. Pero, por ejemplo, pueden explicarse muchos de los recursos de Chaplin. Hay una secuencia muy curiosa en tiempos modernos. Él está con 2 llaves inglesas apretando unos tornillos que vienen por una cinta que se mueve. Entonces su trabajo consiste en apretar unas tuercas, apretar unas tuercas continuamente. Entonces en un momento dado aparece una señorita que lleva un traje en el cual hay 2 pompones de tela del mismo color que las tuercas. Entonces Chaplin con las 2 llaves inglesas va detrás de la chica a intentar apretar lo que a él le parece que son las tuercas en el traje de la mujer. Esto sería una reacción de automatismo, igual que lo de la tarta. Esto lo explica Bergson. Henry Bergson, en su libro La risa, dice: el origen del humor es el automatismo. Todo lo que sea un procedimiento automático, todo lo que sea la inserción de lo automático en lo humano, o la transformación de lo humano en lo automático, provoca risa. Una persona que simule el movimiento de un robot tendrá un movimiento inhumano, por decirlo así, no el habitual, y eso provocará risa. La persona que tropieza y cae provoca risa por la ruptura del automatismo. Se supone que cuando ves a una persona caminar, tu mente espera que siga caminando. Si tropieza y cae, o si tropieza con una farola y se detiene, es como un elemento artificial que ha entrado en el proceso lógico y que lo rompe bruscamente, y esto provoca ese elemento de risa. Me parece además curioso porque, aunque hay otra cosa que hay que decir, que claro, el humor cambia en distintos lugares, pero también el humor cambia a lo largo del tiempo. Es muy probable que lo que nos hace gracia ahora, a lo mejor en el siglo XVI, pues no era tan gracioso, pero sí hay elementos comunes a lo largo de la historia, porque todos estos filósofos, escritores, realmente también han tocado algunos puntos que siguen siendo hoy un factor de risa. Indudablemente. Lo que sucede es que hay recursos que se gastan. Y eso se ve mucho, por ejemplo, en el humor lingüístico. En el siglo XIX, por ejemplo, a finales del siglo XIX, pues en Occidente en general, en muchos países, una literatura de humor muy basada en los juegos de palabras, en los equívocos basados en las palabras, en los sonidos, y eso ha quedado completamente anticuado. A partir de mitad del siglo XX, esas bromas que hacían gracia a nuestros bisabuelos, a nosotros ya no nos hacen gracia. Luego hay elementos que no perduran, pero hay otros que sí. Yo, entre todas estas teorías, evidentemente hay muchas, yo creo que John Locke es el que expone la más completa, o diríamos la más interesante. Él habla de la teoría del ingenio y dice que el origen del humor es puramente la inteligencia, y por ingenio él entiende los juegos de palabras, por supuesto, aunque hayan podido quedar anticuados, la asociación de ideas. La asociación de ideas como madre de una gran cantidad de recursos literarios. Hilar una idea con otra que aparentemente no tiene nada que ver y que te lleva a un cambio distinto de cosas. Lo que es la conexión entre elementos inconexos. Lo que es puramente la originalidad. Lo que son los hallazgos. Algo nuevo, algo distinto. Y en el humor siempre se espera algo distinto. Al contrario que en el drama. En el drama esperamos encontrar lo que queremos encontrar. Si nos estamos conmoviendo con una historia de una persona que sufre porque tiene una enfermedad, queremos más de lo mismo. Y sabemos que al final se curará o morirá, pero sabemos un poco lo que nos espera y disfrutamos con ello si nos gusta. Mientras que en el humor no, en el humor se espera que te sorprenda, ¿no? Que sea algo distinto de lo habitual. Y entonces todo el humor que sorprende es realmente parte de esta teoría del ingenio. La construcción de un chiste se hace siempre con la idea de que la última frase sea inesperada, cambie el eje de la historia y sea de alguna manera anómala, ¿no?
Estamos viendo que hay elementos del humor que han pervivido a lo largo del tiempo y hasta en distintas culturas, con matices, pero en distintas culturas. Pero también me gustaría ver cómo en la literatura o en el cine, sobre todo lo que ha sido el siglo XX y lo que podemos llevar del siglo XXI, el humor también ha cambiado. A veces el humor ha ido por delante de la sociedad a la que iba destinado, porque eran humores pues más surrealistas, más ingeniosos, menos evidentes. ¿Esto también se ha dado? Claro, estamos hablando que el humor, como cualquier otra categoría literaria, tiene distintos grados de sutileza, de calidad y de profundidad. Puede haber una literatura mucho más directa o mucho más burda, si queremos decirlo así, y puede haber una mucho más sutil, ¿no? Puedes hablar de que un hombre murió atropellado por un coche o puedes hablar de que sufrió una crisis de espíritu. El hombre sufre, pero el sufrimiento es distinto. En el humor, pues puedes hacer un humor mucho más profundo, más intelectual, con más alusiones a cosas, o puedes hacer un humor pues mucho más directo y mucho más burdo. Por ejemplo, a raíz de las vanguardias, a inicios del siglo XX, pues el absurdo como elemento literario pues empezó a coger gran auge, ¿no? Y se ha experimentado mucho con él en el teatro y en otras artes, en la poesía. Sin embargo, la explicación de que el humor surge del absurdo, no en todos los casos, pero sí mayoritariamente, se da en el siglo XIX, la da Schopenhauer. Es Arthur Schopenhauer el que habla del absurdo como origen del humor. Por absurdo ha de entenderse la desconexión completa de una acción con la siguiente, o también, lo que es muy habitual, la falsa lógica, ¿no? La falsa lógica que dice, si en el polo norte hace frío, pues en el polo sur hará calor, o esta mesa tiene 4 patas, mi caballo tiene 4 patas, luego esta mesa es mi caballo, etcétera. Pues ese tipo de argumentaciones que se están de alguna manera burlando de los procedimientos mentales, burlando de la lógica tal y como la conocemos y burlándose de las personas que solo pueden aplicar una solución o un camino o una interpretación a las cosas. Y por otra parte, en el mundo moderno también ha surgido una actitud distinta hacia el humor, quizá por influjo de lo que dijo en su momento Freud, que es el concepto de lo lúdico, que es un concepto moderno. Antes no existía esto, ¿no? Estaban los niños, las personas mayores y eran dos mundos separados. Hoy en día se acepta mucho más que el adulto se comporte como un niño y lo que dice Freud es que el humor es una vuelta al estadio infantil, un deseo de jugar, un deseo de no tomarse la vida en serio, un deseo de desdramatizar los problemas que puede tener una persona adulta y también la idea de la desdramatización y de que cualquier cosa es divertida o cualquier cosa es graciosa si nosotros decidimos que sea graciosa. En cualquier caso, ya para acabar, sí decir que vivir la vida con humor, o por lo menos con cierto humor, pues siempre nos va a llevar más por el camino de la felicidad. Indudablemente hay una actitud ética en eso y el humor imposibilita muchas veces de crear violencia. Las actitudes malas del mundo, violentas, son actitudes serias, de gente que toma muy en serio la vida. Si desdramatizamos nuestras ideas, si damos una importancia relativa a nuestras ideas políticas, religiosas, raciales, vamos a ser menos capaces de hacer daño en nombre de ellas, por supuesto. Pues Enrique Galluz-Jardiel, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos sobre el humor. Seguiremos hablando en torno al humor. Muchísimas gracias. Ha sido un placer.